Tenemos un caso que nos plantea un dilema ético de verdad complejo, uno que enfrenta la ley escrita con lo que entendemos por justicia. Vamos al punto. La situación inicial es dura y por desgracia más común de lo que parece. Tenemos a una mujer que después de un accidente bastante grave queda totalmente desprotegida. Necesita ayuda legal sí o sí para que la indemnicen, pero no tiene dinero para pagar un abogado. Entonces aparece uno que le propone una solución, un acuerdo en el que él se quedaría con la mitad, el 50% de lo que se logre, y ella, ¿qué puede hacer? Siente que no tiene otra opción y acepta. Y es aquí donde entra la gran pregunta, la que va a guiar todo el análisis. Ojo, porque seguramente esto sea legal, pero ese no es el punto. Lo que realmente importa ¿es ético? ¿Se puede justificar que un profesional se respalde en un contrato para obtener un beneficio tan desproporcionado de alguien que está en una situación tan vulnerable? Para poder responder, tenemos que detenernos un momento y entender la relación de poder que existe entre ellos. Vamos a analizar tres conceptos clave: poder, agencia y consentimiento. Primero, pongamos el foco en ella, en la cliente, para entender bien su situación y la presión que enfrenta. Como se puede ver, su posición no es de ventaja, sino todo lo contrario, es de total vulnerabilidad económica porque no tiene dinero, informativa porque no sabe cómo funciona ese tipo de procesos ni cuáles son los honorarios habituales, y emocional por la urgencia y el impacto del accidente. Está Es claro que claro no que no está está negociando en negociando igualdad en de Muy condiciones de condiciones. importante igualdad. porque Y nos esto nos... conecta con un concepto clave en ética que es la agencia. ¿Qué es la agencia? En pocas palabras, es nuestra capacidad para tomar las riendas, para decidir y actuar con libertad, para ser esos pilotos de nuestras vidas. Es aquí donde se entiende el quick del asunto. La clienta da su consentimiento, sí, firma un papel, pero su agencia, esa capacidad para elegir libremente, está totalmente mermada. Su sí viene de la desesperación, de la falta de alternativas y de información. Así que el valor moral de ese sí queda como poco en entredicho. Ahora démosle la vuelta a la tortilla y fijémonos en la otra figura de esta historia, el abogado. Pues su caso es justo lo contrario. Él está en una posición de poder clarísima. Tiene el conocimiento técnico, sabe cómo funciona el mercado y esto es clave, pues actúa con la autoridad y la responsabilidad que le da su profesión. Esta tabla lo resume perfectamente. Lo que vemos aquí es una desigualdad de poder brutal. La agencia de ella está por los suelos, la de él por las nubes. El conocimiento de ella está bajo y el de él se encuentra muy alto al ser un abogado. Y esto nos lleva a una regla de oro en ética. A más poder y más capacidad de decisión, mayor es la responsabilidad. Con este panorama tan desigual, ya podemos entender mejor el lío en el que estamos. Y ojo, que esto no es una historia de buenos y malos, es un auténtico dilema moral. El abogado entonces se ve atrapado entre dos formas de pensar, dos lógicas totalmente opuestas. Por un lado, la lógica del mercado, maximizar el beneficio amparándose en que hay un contrato firmado y un riesgo que él asume. Por otro, la lógica profesional, actuar de forma justa, proteger a la parte más débil y asegurarse de que se haga justicia. Son dos mundos que chocan de frente. Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que actúe en contra de los principios de su propia profesión? Pues la psicología tiene una respuesta para esto. Se llama desconexión moral. Es un mecanismo que nos permite, por así decirlo, apagar nuestros valores para poder hacer algo sin sentirnos culpables. En este caso, la cosa podría funcionar más o menos así. Primero, la justificación moral. Oye, que le estoy haciendo un favor. Si mí no vería un centavo. Segundo, le ponemos una etiqueta bonita. Un nombre técnico para que no suene tan malo. No es un abuso, es un pacto de cuota litis que es como se conocen a estos acuerdos. Y tercero, diluimos la responsabilidad. El mercado funciona así y es lo que hay. Todo el mundo lo hace. Con esto la situación parece hasta normal. Al final, si rascamos un poco, si vamos a lo que de verdad importa, lo que hay aquí es un problema de ética pura y dura. Mira, estos son los grandes principios que están chocando. La justicia entendida como un reparto justo, la autonomía, pero la de verdad, la que permite elegir entre opciones reales, la equidad, que nos dice que que a los desiguales hay que tratarlos de forma desigual para compensar la integridad profesional, ser coherente entre lo que dices, que defiendes lo que haces. Y aquí llegamos al meollo del asunto, a la madre de todos los dilemas. En este caso, la diferencia abismal entre la autonomía formal y la autonomía real.
¿La autonomía formal existe? Claro que sí, cuando hay un contrato firmado, pero la autonomía real es la que necesita que haya condiciones para una elección de verdad, y esa simplemente no existe. Y bueno, ya hemos puesto sobre la mesa todas las piezas, como puede ser la desigualdad de poder, el dilema, el choque de valores. Ahora lo que hay que hacer es montarlas y ver qué imagen se materializa. Todo esto con el objetivo de responder la pregunta del inicio. Esta tabla deja todo bastante claro, la verdad. Por un lado, mantener el 50% si se defiende la libertad del contrato, pero entre muchas comillas, pues se carga por el camino de la justicia, la equidad y la integridad. Y la verdad es que el veredicto no se sostiene. En cambio, reducir los honorarios sí que está en línea con todos esos valores y sin ninguna duda es la opción éticamente más correcta. Así que la respuesta a esa gran pregunta que nos planteábamos es un no rotundo. Desde un punto de vista ético, la decisión de quedarse con el 50% en estas circunstancias no es justificable. ¿Y por qué? Pues por todo lo que hemos ido viendo, porque ese consentimiento está, digamos, viciado de origen y no nace de una libertad real, porque es el resultado final que básicamente es un reparto manifiestamente injusto porque ignora por completo la situación de vulnerabilidad de la cliente y porque si miramos más allá, este tipo de prácticas dañan la confianza y hacen que la justicia sea aún más desigual. Y vamos a terminar con esta reflexión final, que es muy, muy potente. Nos recuerda que la ley no puede ser solo un trámite, un papel. Cuando la letra de un contrato se usa para justificar algo que es claramente injusto, la ley deja de servir a la justicia y se convierte en una máquina de crear más desigualdad y una idea que desde luego da que pensar. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.